¿Alguna vez te has mirado al espejo y has sentido que no te reconoces? ¿Te has preguntado por qué a veces reaccionas con rabia, con miedo o con culpa, sin entender de dónde viene todo eso? Déjame decirte algo que puede incomodarte, pero también liberarte. Dentro de ti vive una parte que no conoces, una sombra, un lado oculto que no aparece en tus redes sociales, que no mencionas en las conversaciones, que incluso tú mismo has aprendido a ignorar. Pero esa sombra te dirige, influye en tus decisiones, en tus relaciones, en lo que callas, en lo que temes, en lo que no te atreves a hacer. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nos enseñó que el ser humano no es solo lo que muestra, que bajo la superficie de nuestra conciencia existe un mundo más profundo, un mundo de deseos reprimidos, heridas no sanadas, emociones silenciadas. Y que, si no te haces cargo de esa parte, si no la reconoces, te controlará sin que lo sepas. En este video, te voy a llevar de la mano por un viaje hacia tu sombra interior, no para juzgarla ni para eliminarla, sino para comprenderla, porque solo entendiendo tu sombra puedes recuperar tu poder. Prepárate para ver aspectos de ti que quizás has evitado. Prepárate para descubrir que tus miedos tienen una raíz más profunda y, sobre todo, prepárate para reconciliarte contigo mismo. Cuando Freud comenzó a hablar del inconsciente, el mundo no estaba preparado para aceptar que una gran parte de lo que hacemos, sentimos y decidimos no está bajo nuestro control consciente. Hasta ese momento, la psicología se centraba únicamente en lo observable, en lo racional, en lo lógico. Pero Freud nos dio una bofetada de realidad. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y con eso puso sobre la mesa una idea perturbadora. Dentro de nosotros vive una sombra, una parte oculta que no mostramos ni a los demás ni a nosotros mismos. Una zona de nuestro ser formada por instintos primitivos, deseos reprimidos, traumas no resueltos, pensamientos que nos avergüenzan, sentimientos que hemos aprendido a ocultar para ser aceptados. ¿Te ha pasado alguna vez que reaccionas de forma exagerada ante algo pequeño? ¿Que alguien te dice una palabra y te enfadas más de lo que deberías? ¿O que sientes celos, envidia, tristeza y luego no entiendes por qué? Eso es tu sombra interior gritando. Freud decía que el ser humano crea un yo social, una especie de máscara que usamos para funcionar en la sociedad. Esa máscara está compuesta por todo lo que creemos que debemos ser: educados, responsables, racionales, exitosos, agradables. Pero en el proceso de convertirnos en ese yo ideal, reprimimos partes de nosotros que consideramos inaceptables. Lo que muchos no saben es que lo reprimido no desaparece. Lo que niegas no se va. Solo se entierra en tu inconsciente, donde empieza a operar como una fuerza invisible, y esa fuerza termina manifestándose de formas sutiles o incluso destructivas: autosabotaje, dependencia emocional, relaciones tóxicas, procrastinación, culpa sin razón, miedo al éxito o al fracaso. Todo eso muchas veces no viene de tu presente, sino de tu sombra no reconocida. Freud entendía que el alma humana no era una línea recta, sino un laberinto. Y en ese laberinto, la sombra es como una habitación oscura. Puedes cerrar la puerta, puedes ignorarla, puedes fingir que no está, pero sigue ahí. Y cuanto más te resistes a verla, más poder le das. Imagina por un momento que esa sombra no es tu enemiga, sino una parte de ti que quiere ser escuchada. Que los sentimientos que has enterrado, rabia, miedo, deseo, tristeza, solo están pidiendo espacio para ser integrados, no reprimidos. El problema es que la sociedad nos ha enseñado a rechazar nuestras sombras.
Desde pequeños aprendemos que hay emociones malas. No llores, no grites, no estés triste, no seas débil. Entonces, ¿qué haces con todo eso que sientes? Lo escondes, lo guardas y lo conviertes en sombra. Freud nos invitó a hacer lo contrario, a mirar hacia adentro, a entrar en esa habitación oscura con una linterna, a observar lo que hay ahí, sin juzgar, porque solo cuando entiendes tu sombra puedes empezar a sanar. Ahora piensa, ¿qué partes de ti estás ocultando para encajar? ¿Qué emociones estás reprimiendo para que los demás te acepten? ¿Qué deseas profundamente, pero te da vergüenza admitirlo? La sombra no es tu enemiga, es tu guía. Es la parte de ti que guarda una verdad incómoda, pero también liberadora. Porque cuando integras tu sombra, te haces completo. Y una persona completa, consciente de su luz y su oscuridad, es una persona verdaderamente libre. Una vez que comprendemos qué es la sombra interior, es esencial entender cómo influye en cada una de nuestras decisiones, a menudo sin que nos demos cuenta. Freud nos enseñó que la mayoría de nuestras acciones no nacen del pensamiento racional y consciente, sino que están profundamente arraigadas en impulsos, emociones y patrones que habitan en el inconsciente. Piensa en ese momento en que tomaste una decisión importante, quizá elegir una carrera, terminar una relación o cambiar de trabajo. ¿Realmente fuiste tú quien decidió libremente? Es posible que detrás de esa elección haya habido factores invisibles que moldearon tu camino, como miedos profundos, necesidades emocionales no satisfechas o deseos reprimidos. La sombra actúa como un piloto invisible que dirige nuestro barco sin que lo notemos. Por ejemplo, un impulso reprimido de rechazo o abandono puede hacer que inconscientemente elijas parejas que te alejan o te hacen sentir inseguro, o una herida emocional del pasado puede generar un miedo irracional al fracaso que te paraliza frente a nuevas oportunidades. Cuando ignoramos la sombra, caemos en lo que Freud denominó la represión, un mecanismo de defensa que intenta mantener esos impulsos fuera de nuestra conciencia. Sin embargo, esta represión genera tensión interna, ansiedad y conductas contradictorias. Quizá te has encontrado diciendo una cosa y haciendo otra, sintiéndote desconectado de ti mismo, como si alguien más estuviera al mando de tus actos. Además, la sombra influye en nuestras relaciones de forma profunda y sutil. Nos hace proyectar en los demás nuestras propias inseguridades y emociones no reconocidas. Si no aceptamos nuestra sombra, es probable que juzguemos o rechacemos a quienes reflejan esos aspectos ocultos, generando conflictos y malentendidos. Por eso, muchas veces, los conflictos más intensos no son con personas externas, sino con partes internas que no queremos ver. Es como pelear con un enemigo invisible que llevamos dentro, sin darnos cuenta que ese enemigo es en realidad un reflejo de nosotros mismos. Freud también nos advirtió sobre cómo la sombra puede manifestarse en formas destructivas si no la atendemos. La adicción, la agresividad, la autocrítica excesiva o incluso trastornos emocionales pueden estar relacionados con la sombra que fue negada y reprimida por demasiado tiempo. Pero no todo está perdido. Comprender y aceptar la sombra no significa dejar que nos domine, sino darle voz y espacio para que pueda integrarse en nuestra conciencia. Este proceso se llama integración de la sombra y es clave para el crecimiento personal y la salud emocional. Al integrar nuestra sombra, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a entender las raíces de nuestros comportamientos y emociones. Nos volvemos más auténticos, coherentes y libres.
De esta manera, las decisiones que tomamos son más conscientes, alineadas con nuestro verdadero ser y no dictadas por impulsos ocultos. La sombra también nos ofrece una fuente invaluable de energía y creatividad. Cuando aprendemos a reconocer y canalizar esas emociones reprimidas, podemos transformarlas en fuerza, pasión y motivación para alcanzar nuestros objetivos. Por ejemplo, la rabia reprimida puede convertirse en energía para cambiar una situación injusta. El miedo puede ser transformado en precaución y preparación. La tristeza puede abrir espacio para la empatía y la conexión con los demás. En definitiva, la sombra es un aspecto natural e inevitable de la experiencia humana. Todos la tenemos. La diferencia está en cómo la enfrentamos. La negamos y sufrimos en silencio o la aceptamos y crecemos. Freud nos dejó la herramienta más poderosa, el autoconocimiento. Al explorar nuestra sombra, abrimos la puerta a la libertad emocional y a una vida más plena y auténtica. Después de comprender qué es la sombra y cómo impacta en nuestra vida diaria, el siguiente paso es aprender a integrarla. Integrar la sombra significa aceptar esas partes ocultas de ti que has estado negando o reprimiendo y traerlas a la luz para poder manejarlas de forma consciente. Este proceso no es fácil ni rápido, porque implica enfrentar aspectos dolorosos, miedos y verdades incómodas sobre nosotros mismos. Pero es indispensable si quieres vivir una vida auténtica, libre de conflictos internos y más conectada con tu verdadera esencia. Aquí te comparto algunos pasos esenciales para comenzar este viaje de integración. Después de iniciar el camino de integrar tu sombra, es normal preguntarse, ¿qué beneficios concretos puedo esperar? ¿Cómo cambiará mi vida al aceptar y trabajar con esos aspectos ocultos? La verdad es que la transformación puede ser profunda y abarcar varias áreas importantes de tu existencia. Mayor equilibrio emocional, cuando la sombra está reprimida, es común experimentar altibajos emocionales, ansiedad, irritabilidad o tristeza inexplicable. Al integrar estas partes ocultas, dejas de luchar contra tus emociones y empiezas a entenderlas. Esto genera un mayor equilibrio emocional, porque ya no te sientes dominado por impulsos que no comprendes, sino que puedes manejarlos con conciencia. Aprendes a reconocer cuando una emoción es una señal interna y cómo responder de manera saludable, en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta habilidad mejora tu bienestar general y reduce el estrés diario. Relaciones más auténticas y profundas. La sombra no solo afecta tu interior, sino que también se manifiesta en cómo te relacionas con los demás. Al no aceptar tu sombra, tiendes a proyectar tus inseguridades y miedos en las personas que te rodean, generando conflictos y malentendidos. Al integrar tu sombra, comienzas a ver a los demás con mayor comprensión y compasión, porque reconoces que todos tienen partes ocultas y luchas internas. Esto mejora la comunicación y la conexión emocional, permitiendo relaciones más sinceras, empáticas y duraderas. Además, al dejar de buscar fuera lo que falta dentro, disminuye la dependencia emocional y la necesidad de aprobación, fortaleciendo tu autonomía y autoestima. Mayor autenticidad y libertad personal. Una de las mayores ventajas de integrar la sombra es la autenticidad. Cuando ya no escondes ni niegas partes de ti, puedes ser más honesto contigo mismo y con los demás. Esto te libera de máscaras sociales y expectativas externas, permitiéndote vivir de acuerdo con tus valores y deseos reales. Esta autenticidad genera una sensación profunda de libertad y satisfacción, porque tu vida refleja quién realmente eres. 4.
Mejor toma de decisiones conscientes. Como vimos al principio, muchas decisiones importantes no son realmente conscientes, sino impulsadas por la sombra y el inconsciente. Al integrar estas partes ocultas, tus elecciones se vuelven más claras y alineadas con tu verdadera esencia. Esto no solo mejora tu bienestar, sino que también te permite crear la vida que realmente deseas. En lugar de repetir patrones automáticos que no te satisfacen, incremento de la creatividad y la energía vital, la energía que antes estaba atrapada en la represión y la negación de la sombra, se libera y puede canalizarse en creatividad, motivación y crecimiento personal. Muchas personas descubren que al integrar su sombra encuentran nuevas pasiones, talentos ocultos y una fuente renovada de energía para perseguir sus sueños y metas. Reducción de conflictos internos y autosabotajes. El autoconocimiento y la aceptación disminuyen las luchas internas que muchas veces se manifiestan como autosabotajes o comportamientos contradictorios. Al integrar la sombra, dejas de pelear contra ti mismo y empiezas a actuar con coherencia y amor propio. Después de haber explorado qué es la sombra, cómo reconocerla, integrarla y los beneficios que esta integración puede traer a tu vida, es fundamental hablar de cómo mantener este proceso vivo y en constante crecimiento. Integrar la sombra no es un evento puntual, sino un camino de autoconocimiento y transformación que dura toda la vida. Aquí te comparto algunas prácticas y hábitos que te ayudarán a seguir cultivando la integración de tu sombra en tu día a día. 1. Practica la autoobservación consciente. Haz un hábito el observar tus pensamientos, emociones y comportamientos sin juzgarte. Esto significa que cuando surjan emociones intensas o reacciones automáticas, te detengas y te preguntes qué está ocurriendo realmente dentro de ti. La autoobservación te permite identificar rápidamente cuándo la sombra está intentando manifestarse y te da la oportunidad de responder con conciencia en lugar de reaccionar impulsivamente. Sigue trabajando con tus sueños y simbolismos. Los sueños son una herramienta valiosa para el autoconocimiento. Continúa anotando tus sueños, buscando patrones y símbolos, y reflexionando sobre qué aspectos de tu sombra pueden estar expresándose allí. Este diálogo con tu inconsciente es una forma constante de profundizar en tu integración. Cultiva la autoaceptación y la compasión. Durante todo este proceso es vital que mantengas una actitud amable contigo mismo. Habrá días difíciles, momentos en que emerjan aspectos dolorosos o que te sientas vulnerable. Practica la compasión radical, recordando que todo ser humano tiene su sombra y que este camino es un signo de valentía y crecimiento. Busca apoyo cuando sea necesario. No tienes que recorrer este camino solo. Terapia, coaching, grupos de crecimiento personal o amistades que te apoyen pueden ser de gran ayuda para sostener tu proceso y evitar que te sientas atrapado. Integra la sombra en tu creatividad y expresión. Sigue utilizando la creatividad para canalizar lo que descubres de ti mismo. Escribir, pintar, bailar o cualquier forma de expresión artística puede ser una vía para liberar emociones reprimidas y para celebrar tus avances. Sé paciente y constante. El camino del autoconocimiento es largo y a veces desafiante, pero la constancia es la clave para que los cambios profundos se consoliden. No te desanimes si sientes que retrocedes o si aparecen resistencias. Son parte natural del proceso. Si este contenido te ha parecido valioso, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo juntos temas que transforman la manera en que entendemos nuestra mente y nuestro ser.
Dale like a este video, comparte con amigos que puedan beneficiarse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. También te invito a revisar nuestros videos anteriores, donde profundizamos en temas como la mente inconsciente, la programación, neurolingüística y mucho más, para acompañarte en tu camino de crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Recuerda, entender y abrazar tu sombra es el primer paso hacia tu verdadera libertad.